Hola, hola. Hola, hola. Hola, Miss. Buenas Hola. tardes. Hola, mi, Buenas buenas tardes. tardes. ¿De dónde? ¿Desde acá de Perú o de Arequipa? Hola, ¿cómo están? Sí, soy de Perú. Estoy exactamente en Arequipa. Estoy esperando que vamos a dar exactamente 2 minutos más y arrancamos porque hoy día vamos a trabajar netamente puntos bajos, círculo mágico, aumentos, decreciones o reducciones. Vamos a hablar de cómo es una vuelta o ronda. Entonces vamos a hablar ya más términos técnicos, porque lo que quiero en el siguiente miércoles es que yo les voy a decir, aquí en el patrón indica círculo mágico y ustedes ya se lo conocen. Aquí en el patrón dice que dejas un punto bajo y un aumento, entonces ustedes ya entienden que es un aumento. Cuando empecemos a hacer el patrón, eso es lo que nos va a decir. Entonces, si no lo entendemos de estos términos, por así decirlos, más técnicos, no vamos a poder entender ningún patrón. Y entonces es importante que ustedes le pongan nombre correcto al punto, porque hay otros nombres que le suelen poner puntos medios, y es importante que ustedes identifiquen a qué se están refiriendo exactamente, porque en los patrones, pues como son de distintos idiomas, al traducirlos cambian, dependiendo si se traduce en Latinoamérica o si se traduce en España, entonces varía la terminología. Entonces es la dinámica. Un minuto más y vemos que empezamos. Hijo, ya, ya no, Listo, listo. Entonces empezamos. Vamos a empezar. Listo, vamos a empezar entonces con lo que nos toca hoy. Entonces vamos a empezar con el punto bajo. Primero vamos a entender que el anillo mágico es el punto de inicio para crear un amigurumi. Y este está constituido por los puntos bajos. Entonces vamos a aprender cómo se hace un punto bajo. Después de que haces el punto bajo, vas a aprender cómo se incrementan los puntos y después cómo se hacen las reducciones. Entonces, eso vamos a trabajar hoy día, pero para eso quiero enseñarles cómo es que se hacen las vueltas. Entonces voy a ver eso.
Listo. Entonces ya pueden visualizar la cámara. Me avisan si se escucha bien. Sí, ¿verdad? Sí se escucha bien. Ya. Entonces, como les iba diciendo, nosotros cuando empezamos a tejer un amigurumi, empieza con el anillo mágico, o círculo mágico, o aro deslizado, que vendría a ser este de acá, que usualmente este de aquí es el que generalmente empieza con 6 puntos bajos. Puede iniciar con 3, con 4, con 5, o sea, en realidad va a depender del patrón, porque para las manitos a veces también entran con 3 puntos. Entonces, es dependiendo del patrón que te indica cuántos puntos bajos vas a hacer en el círculo mágico, ¿sí? Entonces, para hacer este círculo mágico, es la base de 6 en este caso, y bueno, empiezas a hacer las vueltas. Estos circulitos que miras, que son como surquitos, son las vueltas, es el número de vueltas que vamos dando alrededor. Ahora, para empezar a tejer un amigurumi, se teje en forma de espiral, como la concha de un caracol, en espiral. No se hace como las prendas habitualmente, que son de manera que subes, unes y continúas. Subes, unes y continúas. Aquí es todo en espiral, por lo tanto no hay uniones, por lo tanto no se genera la cicatriz del tejido. Para que no se genere cicatriz en el tejido es que se hace en espiral. Todo se maneja en espiral, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo media esfera y aquí tengo una esfera completa. Entonces, nuestro proyecto va a trabajarse con una esfera completa. Esa esfera nos va a requerir que iniciemos con puntos bajos aquí de 6 y vayamos haciendo las vueltas, de manera que nos vaya indicando el patrón. Ahora, ¿qué se refiere con vueltas? Ya vimos que esta de aquí, por ejemplo, sería una vuelta, este otro surco sería otra vuelta y así sucesivamente. Por eso es que en el patrón te dicen vuelta 15, vuelta 16. Va a ir enumerándose todas las vueltas hasta llegar al otro extremo, que sería el final. Entonces, para hacer una esfera, siempre se empieza con 6 puntos bajos y se termina con 6 puntos bajos porque obviamente es un elemento regular. Ahora, nuestro círculo mágico llega un momento en el que es plano todo el tejido, ¿no? Se empieza a hacer. Para que tome forma como este de acá, así forma esférica, lo que hacemos es tejer en esta parte de acá, vamos a tejer, pero sin aumentos. Los aumentos nos sirven para expandirnos así, como un pisito. Eso hacen los aumentos. Empiezan a agrandar el punto. Porque si yo no empezase con aumentos y tejiese recto, sin aumentos, esto se va a formar así. Este tejido de aquí, digamos estas últimas filas, han sido sin aumentos. Por eso es que se va cerrando, o sea, va levantándose. Va haciendo todo hacia allá. Cuando yo hago aumentos y sigo aumentando constantemente, en la medida que voy tejiendo, se expande así y se vuelve plano como un tapete. Esa es lo que hacen los aumentos, se expanden. Y los que no se hacen aumentos hacen que este tejido crezca en 3D. Entonces, entendiendo esto, es que yo hice acá 6 puntos bajos, fui aumentando hasta un cierto diámetro y de ahí hice la altura. Y cuando llegué a esta parte más o menos, empecé a reducir para cerrar la esfera. Entonces, de repente hasta ahí tienen dudas, las escucho. ¿Todo quedó claro hasta ahí? Ya. Entonces, voy a empezar. ¿Cómo hago mi círculo mágico? Yo ahorita voy a usar lana, porque es más gruesa para que se vea bien. Y lo que van a hacer es que el hilo lo van a pasar de una manera que les permita agarrar bien la tensión. Entonces, primero para hacer el círculo mágico se hace en X, de esta manera. Y bueno, cogemos con el crochet, ahí,
jalo y me va a quedar así. De esta manera. Entonces de ahí voy a pasar un lazo. Esta es una primera cadeneta que es para asegurar, no es punto bajo. Esto no se considera punto bajo, es solamente para hacer el inicio. Voy a levantar dentro de este círculo mágico 6 puntos, que recién se consideran 6 puntos. Porque si tú consideras esto como un punto, no te va a cuadrar y tu círculo mágico no se va a ver como lo ves en estos tejidos, se va a ver medio deforme. Entonces la intención es que se vea de la manera correcta. Entonces metes el crochet dentro del círculo y pasas por encima del hilo. Cuando tú pasas por encima del hilo, se forman las X. Cuando yo hago lo que van a ver en los tutoriales de YouTube es de esta manera. El hilo por debajo, así lo ven en los tutoriales. Pero no es la manera correcta para hacer los amigurumis. Para hacer los amigurumis, la manera correcta es que ustedes metan dentro de este círculo mágico. A ver. Ahora sí. Dentro de este círculo mágico meten el crochet y van por encima del hilo. Esa es la técnica. Y jalan y te quedan 2. Después voy a volver a hacer un lazo, sí, mira cómo estoy pasando el crochet. Aquí sí es como la manera habitual y pasas por estos 2 bucles. Entonces, esto constituye recién un punto bajo. Entonces, repito, meto por encima del crochet, jalo, me quedan 2 bucles. Vuelvo a tomar hilo y los paso y entonces este es un segundo punto bajo. Esto lo voy a repetir hasta que me queden 6 puntos bajos. En la medida que me pida el patrón, pues voy generando los puntos. Ahora, ¿cómo sé cuántos puntos ya voy? Las V's que se muestran acá, las V's son las cantidades de puntos. Este de aquí no es un punto, se considera solamente hasta esta V que se muestra. Entonces acá yo tendría 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y estaría pendiente uno más para que sean 6. Entonces yo ahorita acabo de crear un círculo mágico y lo que voy a hacer es jalar para cerrarlo. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Cerrar el círculo mágico. ¿Sí? Entonces así me estaría quedando cerrado. Ahora, yo voy a empezar a tejer en espiral, no voy a tejer como los otros, porque esta podría ser la base también de un gorrito, ¿no? Que usualmente es que jalo punto raso y ahí cierro y usualmente así debería de quedar para un gorrito. De ahí hago cadeneta, levanto y empiezo a tejer y cierro acá. Eso es el habitual en tejido plano, pero en amigurumi se teje en espiral. Entonces, ¿yo qué hago cuando llego acá? Yo no uso separadores. Yo lo que hago es colocar otra hebra, como ustedes pueden ver en este punto. Y este es mi separador, por así decirlo, esta hebra rosada. Entonces yo cojo una hebra que tengo ahí de excedente, la pongo acá. Aquí ya hice mis 6 puntos, la pongo acá encima, de esta manera. Y esa es la que me va a guiar para seguir tejiendo. Entonces ahí ya no estoy usando los separadores de punto. Entonces vuelvo a tomar hilo y levanto un punto bajo. Ahora voy a hacer aumentos. En esta fila, usualmente casi en todos los patrones, no en todos, obviamente, dependiendo qué vayas a tejer. En esta segunda fila es donde se hace los aumentos. Los aumentos quiere decir que en cada puntito, en cada huequito que hay debajo de esta cadeneta, voy a hacer dos puntos bajos aquí en uno solo. Entonces son incrementos. Voy a hacer 2 en uno solo. Entonces yo ya hice uno. Lo que voy a hacer es volver a hacer dentro del que ya había hecho. Entonces vuelvo a regresar al mismo punto y vuelvo a levantar otro. Entonces ahí estoy haciendo un aumento. Eso significa aumento. Vuelvo a meter dentro del otro y fíjate que cuando yo meto el crochet, acá hay 2 hebras. Entonces eso indica que estás tomando todo el punto, ¿no? Entonces hago un punto y aquí mismo donde está este huequito vuelvo a hacerlo.
Eso va a ser de que yo inicié con 6. Ahora, como estoy haciendo dobles, o sea, aumentos, voy a terminar con 12 puntos bajos. Entonces, a esto se le llama aumentos o incrementos, dependiendo en el idioma que esté el patrón. La idea es que continúes haciendo todos estos incrementos en todo el círculo mágico. De esta manera. Entonces, cuando yo ya llego al tope, donde está mi hilo, es que yo ya sé que ahí es donde empecé y ya hice mi espiral. Ahora lo que sigue es seguir creciendo, ¿no? Ahora, cuando ustedes hacen la parte de... Cuando ustedes ya tienen la cantidad necesaria de sus puntos, ya no va a ser necesidad de aumentar, sino de tejer de largo, o sea, un punto en cada huequito, por así decirlo. Y nos va a dar esta forma. Pero cuando tú ya estás por este lado y quieres llegar al siguiente nivel, que vendría a ser el cierre, o hacerlo más pequeño, reducir, hacer las reducciones, pues haces lo mismo. Simplemente vas a tomar 2 puntos, que vendría a ser uno de este lado y otro de este lado, que vendría a ser así. Lo que he hecho es por debajo porque aquí se muestran 2. Yo solo voy a tomar la que está hacia mi lado, estas 2, esta y esta. Entonces meto el crochet por debajo y vuelvo a tomar otra vez por debajo del tejido y paso. Bueno, acá se ha subido el otro, pero bueno. Entonces paso. Pasaría y así me está quedando. Y vuelvo a pasar para hacer un punto bajo. Ahí he hecho una decreción, ahí he hecho una reducción, perdón. Entonces vuelvo a repetir. Pasas por debajo del hilo de una de las hebras. Así. Luego otra vez por debajo. Así. Tomo hilo y la paso por estas 2 y me quedan 2. Y vuelvo a pasar. Entonces, así me estaría quedando las disminuciones. Como ves, ya está empezando a cerrarse. Y pasa, cuando yo te diga disminuciones, pues es agarrar un lado de las hebras. Entonces aquí, por ejemplo, tomaría por acá, ¿no? Así y así. Así. Entonces por aquí voy a pasar el hilo por estas 2. Porque es 2 puntos juntos. Esa es una reducción. Para que puedas ir reduciendo. Entonces los aumentos son lo opuesto a la reducción porque hago en cada huequito, por ejemplo en uno de estos voy a hacer 2 puntos. Y en la reducción ya también tomo un lado nada más. Solamente tomo una hebra. Una, pero siempre con el crochet por debajo, de abajo hacia arriba. Esa es la técnica, de abajo hacia arriba y tomas hilo y lo pasas. Y armas tu punto bajo de manera habitual. Entonces, los puntos son estos de aquí que se muestran como X. Estos son los puntos. Es importante saber los puntos porque cuando vamos a estar en otro proceso que nos van a indicar colocar el ojito, por ejemplo, a 7 puntos. Entonces yo sé que aquí en este unión de estos 4 puntos, aquí se coloca, digamos, que voy a simular que esto va a ser la posición del ojito. Entonces yo voy a contar a partir de aquí 7 puntos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos y aquí al costado voy a colocar el otro ojito. Entonces esa es la manera en la que vamos a ir colocando los ojitos. Eso es importante que ustedes sepan a qué distancia van a colocar. Entonces para ahí van los alfileres. Yo sé que acá va a ir mi primer ojito y voy tanteando, ¿no? Que mi otro ojito va a ir aquí. Así. Entonces yo me hago la proyección para ver más o menos cómo van a quedar mis ojos. Ahora, cuando la esfera está cerrada, obviamente no vas a colocar los ojos. Los ojitos de presión o los ojitos de seguridad se colocan cuando tú ya estás en este proceso, ¿no?
cuando estás así a medio armar de esfera. Porque si tú la cierras, si no colocaste los ojitos, pues los ojitos traen acá un seguro, como unas volantas. Entonces, esos ojitos se tienen que colocar acá atrás. Entonces, asegura de que esto no se salga. Entonces, si tú cierras y no le colocas, pues no vas a poder ya después abrir para volver a colocar. Lo mismo te va a pasar con el relleno o con la napa. Entonces, tú en la medida que vas a ir avanzando, aquí, por ejemplo, ya puedes ir rellenando siempre y cuando ya estés a una cierta cantidad de altura de reducción. ¿Cuándo rellenar? Yo te recomiendo que rellenes más o menos cuando estés por acá. O sea, ya avancé todo esto y llegué más o menos por acá. Más o menos cuando tengas este espacio, puedes ir rellenando con la napa. Ahora, ¿cuánto de napa voy a rellenar? La idea es que cuando tú apretes, la napa, el muñeco regrese a su sitio, ¿no? Y no que apretes y se quede deformado. Esa es la idea con la napa. Entonces yo aprieto y regresa a su lugar. No se queda ahí con el hueco, ¿no? Regresa. Entonces tú le puedes colocar menos si deseas también, porque digamos que es más apapachable. Pero la idea es que aprietes y llegue a su momento, ¿no? Retorne a su forma original. En cuanto al relleno de la napa. Entonces, eso, por ejemplo, es importantísimo al momento de que se hace el tema del relleno. Ahora, una vez que ustedes hacen el relleno de la napa, por ejemplo, esta de acá, no está bien rellenada. Y mira, yo aprieto y se queda ahí. ¿Ves? Ya está toda deforme. Porque no le puse mucha napa. En cambio, este sí, le puse lo correcto y retorna. Y sigue esférica. En cambio, esta no. La aplasto y se queda así. Media deforme. Porque no le consideré la napa correcta. Entonces eso va a depender de ustedes, ¿no? Cuánta napa también le quieren poner o para qué van a usar el muñeco o de repente también quieren que sea apapachable. Ahora, cada vez que ustedes empiecen a tejer, ustedes pueden agarrarlo de diferentes maneras. El hilo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo agarro así. Entonces paso mi hilo, o sea, con este dedo meñique que va al ovillo o a la lana, está apretando acá la tensión. Y este de aquí, el índice, por ejemplo, a mí me sujeta, ¿no? Es como que que tensa ahí. Ahora hay otras personas que no lo hacen así, sino lo envuelven directamente aquí. Entonces va a depender de ustedes cuál es el que les acomoda mejor para poder agarrar el hilo, pero yo siempre considero este dedo es el que frena, ¿no? Es el que da el tope para que esto esté tenso. Ahora, cuando ustedes empiezan a tejer, cuando ustedes agarran el crochet, lo pueden agarrar como lapicero, lo pueden agarrar así, bueno, como mejor les parezca. Pero lo ideal es que ustedes antes de empezar a tejer deben de hacer ejercicios con su mano, ¿no? Siempre tener la tendencia de estirar las manos. ¿Para qué? Porque nosotros cuando agarramos este tipo de herramientas no estamos tan familiarizados, o sea, no es algo constante que estés haciéndolo, es algo que lo haces en ciertas horas. Entonces, como cuando yo te mando a correr con los músculos en frío, entonces después te duele la mano, se te acalambra, no sé, te piensa doler acá. Entonces va a depender de que ustedes hagan ejercicios, empiecen a calentar la mano, y si tuvieran una bolita antiestrés, pues también empiezan a girar su mano alrededor de la bolita, o la apretan para que generemos este ejercicio en la mano y posteriormente no nos haga un dolor acá o un dolor acá, porque lo agarraste en frío. Y el hacer este trabajo suele demorar, dependiendo tu destreza, puedes hacerlo en 20 minutos, en una hora, en una semana, dependiendo eso, ¿no? Entonces, cuando tú tejes con amigurumis, como estás haciendo el movimiento del crochet, como si estuvieras escribiendo, por ejemplo, o estuvieras haciéndolo así, igual estás moviendo la mano. Entonces, lo ideal es que tú calientes la mano, le hagas un ejercicio de soltar, te empieces a hacer en la bolita, como te decía, para que las manos estén relajadas. Entonces empieces recién una vez que haces
hecho todo el estiramiento con tu mano, recién empiezas a tejer. Entonces, no importa exactamente cómo empieces, importa, me refiero a los ejercicios, ¿no? Obviamente al inicio de repente no vas a sentir porque estás empezando, pero después cuando tú ya agarras un proyecto grande, que no es tan pequeño como este, pues sí te va a cansar la mano, porque vas a estar horas de horas que tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo, y obviamente ahí sí se va a fatigar tu mano, pero si haces un proyecto pequeñísimo, no lo vas a sentir, como cuando haces este tema de trotar, ¿no? Trotas menos distancia, no se siente. Entonces, hasta ahí de repente tienen alguna duda para resolvérselas. Una consulta, por fin ya el hilo da su propia consistencia para que se vaya formando. No necesita colocar nada de eso, ¿verdad? Hola, hola, no te escuché bien, Marisol. Le decía de por sí ya el hilo, es que alguien está con su audio prendido. A ver, ¿me escucha ahora? Hola. Ahora sí te escucho. Ya, digo, de por sí el hilo ya da su propia forma de acuerdo al trabajo que se realice. No necesita poner trama ni nada de eso. ¿A qué te refieres con trama? Que a veces le colocan un hilo en el centro de conforme vas tejiendo, ¿no? Un hilo en el centro. Vas haciendo el medio punto y a la vez vas colocando un hilo en ¿Te el refieres centro. a esto? Claro, ajá. Ya, sí, claro. Queda cicatriz del tejido donde tú te puedes ir guiando por los surcos, pero recuerda que no todas tienen esa habilidad de verlo. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, puedes hacerlo para que se guíen al inicio. Como dice Luz, después puedes ya verle, porque sí, queda una cicatriz. Aquí, o sea, es notoria cuando ya tienes la habilidad o la constancia, la identificas. Pero al inicio es nuevo para ti. Es más, ni siquiera nunca viste un punto bajo, pues yo no sé dónde empecé ni dónde terminé. Esta es una forma muy rápida de guiarse porque después cuando tú lo jalas, se desaparece el hilo, ¿no? Lo jalo y ya no está. Y no me deja nada, ¿no? Pero ahí como ves hay una marca, hay un surco y efectivamente el hecho de tejer en espiral te deja una trama ahí. O como es una cicatriz que deja ahí. No es notoria, pero está presente. Entonces, chicas, ¿alguna otra duda que tengan por ahí? Porque ya vamos a terminar. ¿Alguien más tiene dudas hoy día sobre el tema? Buenas tardes, yo quisiera saber cómo, o sea, volver a ver cómo se inicia el punto. Sí, hay un video que compartí en WhatsApp, lo voy a volver a compartir para que lo veas paso a paso. Igual, yo tengo ahí otros videos también que voy a pasarles el link para que los vean paso a paso, porque sí es cuestión de práctica esto. Hasta el miércoles vamos a arrancar con el inicio del patrón para enseñarles exactamente cuántos va a ser, pero básicamente va a ser de este tamaño más o menos el proyecto, por eso les traía la esfera para que vean más o menos cómo van a tejer y cómo es la forma del tejido. Señorita, mire, yo quería hacer mi pedido que me envíen, ¿no? Pero en vista de que creo que ya va a ser imposible que me envíen porque era de Arequipa que me envíen. No sé si sería tan amable de enviarme la marca, ¿no? La marca, ¿con qué marca le puedo conseguir? Porque aquí en Bagua Grande no hay en sí. Si tú te vas a preguntar, te venden otros, ¿no? Sí, Entonces, mira, tu caso es todo viéndolo porque tendría que ser sí o sí de Arequipa, porque va a demorar, pero como te digo, esto te estaría llegando ya para la prácticamente ya, me imagino para la siguiente semana que ya estaríamos arrancando. Pero ya te escribo al interno, Luz. conversamos al interno. Sí. Ya. ¿Alguien más Está bien. tiene preguntas por ahí para poderles absolver? Porque ya vamos a terminar con eso.
El punto es el mismo para las dos partecitas, o sea, para la cabecita y para la parte de abajo. Sí, el punto bajo, como ves aquí, yo usé 2 hebras y se ve más grueso. Aquí usé una sola hebra, por eso se ve así, o sea, una de estas. Ahora, una de estas, por ejemplo, mide 2 milímetros, por eso es que el crochet que se usa acá indica, debe de indicarte 2 milímetros o 0,0 o 0, dependiendo. Entonces, la idea es que al momento de agarrar, te agarre completo. Pero, por ejemplo, este es muy grande para este hilo, obviamente. Entonces, la idea es, ¿cuánto mide? Con una regla lo mides. Les voy a mandar una foto al WhatsApp para que lo puedan entender. Este es el grosor del milímetro. En milímetros se mide su grosor del hilo. Pero sí, es el mismo punto para todo.
Esther, una preguntita. Cuando iniciamos el punto mágico, ¿Ya? son 6 puntos, ¿no? 6 Eh, puntos bajos, ¿sí? En nuestro caso sí, pero va a depender del patrón. Los patrones va variando, no siempre son los mismos. A veces Ok. te dice 4, a veces te dice 8, va a depender del modelo, pero en nuestro caso va a ser de 6. Sí, sí, sí. Y bueno, después de esos, en el caso de los 6 puntos, después de los 6 puntos, ¿qué? Continúa 7 puntos, 8 puntos, 6 ¿sí? puntos se vuelven 12 porque hago aumentos. 2 en un Ok, solo ok, punto. ok. De ahí se Ok, vuelve, de ahí va cambiando, ¿no? La regla va variándose, 12, 15, 16, dependiendo, ¿no? Pero usualmente es la regla de 3. de 3. Ajá. Listo, listo. Esa era mi duda. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicas? Bueno, ya que no tienen dudas, les voy a pasar la información al WhatsApp del punto bajo más lento y también del círculo mágico para que lo puedan ver. Igual, el miércoles estamos arrancando con el patrón. Ahí sí, ya como vieron que es un incremento y una reducción, lo vamos a tocar con más fuerza el miércoles. El miércoles ya agarramos el proyecto en sí. Entonces hoy día ya, si no tienen más dudas, empezamos ya el miércoles con lleno todo el proyecto completo. Y igual si tienen dudas me pueden escribir al WhatsApp. Entonces me despido de ustedes si no tienen más dudas. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por generar este espacio para compartir más conocimiento. Gracias, Luz, por tu aporte también. Cuídense todas, un fuerte abrazo y que todo les vaya súper bien esta semana. Y nos vemos el miércoles con fuerza. Bye. Gracias, Bye, igualmente. gracias. Bye, Miss. Gracias. Gracias.